Gracias a Martín, gracias a Guillermo por esta invitación para charlar un poco para terminar nuestra charla de enfermedades que iniciamos hace 2 semanas. ¿Cómo anda esto? Bueno, un poco vamos a hacer un poquitito vamos a hablar de qué es lo que dijimos en la primera charla. Hablamos de conceptos básicos de enfermedades, hablamos de diagnóstico y empezamos a hablar de las más comunes. Y un poco para recordar lo que vimos la otra vuelta, es recordar el concepto de enfermedad, que es el resultado de lo que pasa cuando un patógeno entra en contacto con una planta, en este caso, que es nuestro huésped, y cuáles son las consecuencias que le deja. Porque, como todos sabemos, interrumpe los procesos de las células, de los tejidos o de la fisiología de una planta. Intentamos figurar la enfermedad como un triángulo, que existe uno de los lados del triángulo es nuestro huésped, otro de los lados del triángulo es el patógeno que normalmente se encuentra en el medio, y hace falta que el medio ambiente sea favorable para que se produzca esa enfermedad. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los factores climáticos primarios que inciden en el patógeno e inciden en las plantas para que este patógeno se desarrolle? Bueno, esos son los 5 primeros principales factores climáticos: la temperatura, la humedad, la luz, los vientos y el suelo. Y hay, por ser el césped un cultivo particular, componentes secundarios o adicionales que también influyen tanto en el patógeno como en las plantas. O sea, el exceso de tránsito, nosotros sabemos que afecta a nuestro césped, la altura de corte excesivamente baja, cuando regamos demasiado, que no tiene nada que ver con la humedad ambiente, el programa de fertilización, cuando hay sombra, cuando hay un exceso de touch, eso nos afecta normalmente. De modo que también otra de las cosas que vimos fue el diagnóstico, como dijimos que era una ciencia y un arte, y es importante que todos podamos tener una idea de cómo hacer un diagnóstico para poder determinar cuál es la enfermedad y de ese modo poder saber cuál es el control que tenemos que aplicar. Hay una parte que es el diagnóstico a campo, que es el que se supone que todos deberíamos poder hacer. Debemos tener la habilidad o debemos tener los conocimientos como para tomar una muestra y mandarla al laboratorio. Luego el diagnóstico del laboratorio es un poco más difícil y tiene que haber algún técnico preparado para poder resolver esto. Pero en principio, con el diagnóstico a campo y el uso de libros es lo que deberíamos tener, ¿no? ¿Dónde estás? Bueno, vimos la lista de enfermedades que íbamos a tratar. La vez anterior hablamos de las 2 primeras que están en otro color y más chiquito, y vamos a seguir con toda esa lista de enfermedades. Va a ser un poco largo, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que todos podamos tenerlas, ¿no? Vamos primero con Pythium Blight. Pythium Blight es hace 2 semanas vimos Pythium Root Rot, hay una extensa lista de especies de Pythium, distintas especies de Pythium que provocan estas enfermedades. Los anteriores que vimos es una clase, son especies que provocan la enfermedad en la raíz. Esta es una enfermedad de hoja que afecta a todas las especies, las especies de estación fría y las especies de estación cálida. Vamos a hablar de las especies de estación cálida, que son las que normalmente tenemos en Perú, o tienen en Perú, quiero decir, y las condiciones para que esta enfermedad se desarrolle es cuando las temperaturas nocturnas son mayor de entre 10 y 12 grados, que me imagino es lo que les debe pasar en Perú a lo largo del año o en Lima, ¿no?
obviamente a alta humedad relativa, pero también un componente adicional es cuando las hojas están húmedas por un periodo largo, ya sea por el rocío, ya sea por la humedad, ya sea por lo que sea. Cuando hay 12 o 14 horas de alta humedad, 90-95% humedad en el ambiente, y esas temperaturas nocturnas que elevan luego la temperatura durante el día, son las condiciones ideales para que esta enfermedad se desarrolle. La enfermedad arranca muy parecida a Dollar Spot. Son manchas de este tamaño, más o menos de 4 o 5 centímetros de diámetro, hundidas. La diferencia con Dollar Spot es que estas son de color más bronceado, son de color bronce. Como Pythium no es un hongo, es un oomycete que pertenece a otro reino, no pertenece al reino de Umbicota, antes se los consideraba en un solo grupo, se descubrió que pertenecen a otro reino, producen esporas móviles o zoosporas. Y lo que tiene como ventaja para el patógeno es que se mueve con las máquinas, en el caso de una cancha de golf, o se mueve con el agua. Ustedes fíjense en esta fotografía que están las líneas del césped mucho más amarillento. Esta es la dirección del corte que nosotros hacíamos en este green. Le agarró Pythium, miren cómo se corrió. Vean en este otro caso, este es Steve Eagle en San Diego, el anterior era Highland, era Bent, pero bueno, valía la fotografía como muestra. Fíjense acá, esto es Steve Eagle, es Pasto Bermuda, en un club acá en el área de Buenos Aires, donde, no sé dónde tengo el cursor, che, no lo veo. Bueno, si ven acá, ven mi cursor, Guille, ¿se ve? Este es un lugar en el green que es como el agua corre por acá arriba. Ustedes fíjense cómo la enfermedad se puso más severa aquí en este lugar. Y vean esta foto que me pasó doctor Martin. Fíjense cómo las zoosporas corren junto con el agua y llevan la enfermedad, o sea, una espora produce una infección en otro lado. Miren cómo quedó ese green, obviamente, ¿no? Completamente inundado, sin drenajes subsuperficiales. Las zoosporas corren con el agua, producen nuevas infecciones y hacen que la enfermedad sea más severa. Fíjense cómo queda la hoja. La hoja queda como aguachenta, como embebida en agua y como que se pudre. Produce gran cantidad de micelio si lo ponemos a incubar. De hecho, temprano a la mañana, cuando hay Pythium, hay micelio. Y el micelio es típico, si ustedes miren acá, no tiene septas. El micelio no tiene paredes que separan las células, es todo uno continuo. Ustedes recorran donde quieran esta fotografía, no van a encontrar una septa. También produce oosporas, ¿no? Que también se pueden encontrar. ¿Dónde está mi cursor acá? Que no lo puedo ver. Para marcar, aquí está. ¿Ven estas esporas redondas? Es típico del Pythium. Y acá vamos a ver algo, acá vamos a ver las zoosporas. ¿Ven esta ovaladita que ven acá? En esta segunda fotografía se va acá. Este era un cultivo que yo tenía, que había hecho cuando estaba estudiando. Esta foto tiene desde el 2006. Y mirándolo y sacándole fotos, descubrí que eran esporas móviles, ¿no? Bueno, ¿cómo se controla? Hay una lista muy larga de productos que controlan Pythium. Lo que sí debemos hacer es estar siempre atentos al clima. El Pythium es muy rápido, es una de las enfermedades más temidas. Y nosotros debemos estar atentos a que cuando están las condiciones dadas para que ocurra la enfermedad, tenemos que anticiparnos y aplicar alguno de estos productos que lo controlan, que lo previenen. Siempre la prevención, en el caso de una enfermedad tan violenta como esta, es preferible siempre estar atentos, mirando el clima y aplicar el fungicida que corresponde cuando se empiezan a dar las condiciones para que no aparezca. Vamos a una de las enfermedades que nos pidieron el otro día. Antes le llamábamos el mintosporiosis o el Mintosporium leaf spot.
ahora se llaman directamente leaf spot, principalmente porque se descubrió que el patógeno no es el Mintosporium, sino es bipolaris. En realidad hay este tipo de enfermedad de mancha en la hoja a las especies de estación cálida, pasto bermuda, zoysia, paspalum o todas las que quieran, son especies del género bipolaris las que lo atacan. A las especies de clima de estación fría, bent, ryegrass, festucas, poas, las ataca otro género, varias especies de otro género que se llama Drexlera. Entonces, dejó de llamarse el Mintosporium porque antes a ese patógeno le llamaban el nombre, digamos, de ese género en el Mintosporium. Ese es el error cuando a veces le ponen el nombre de la enfermedad con el nombre del patógeno. Normalmente se intenta que el nombre de la enfermedad sea como un nombre de fantasía, como brown patch, o un nombre que describa la enfermedad, o mini ring, o spring dead spot, porque es la manera de que no importa cuál es el patógeno, se la describe por el síntoma. Bueno, de todas maneras, esta es una enfermedad que calza justo en lo que Guillermo, yo nunca he estado en Lima, salvo alguna vez en el aeropuerto. Este es una enfermedad que calza justo en lo que Guillermo me contó, que es el clima que tienen en Lima, porque con temperaturas entre 15 y 18 grados y alta humedad ambiente y algún manejo inapropiado, es cuando esta enfermedad aparece. ¿Cómo arranca? Y arranca con algunas manchas que pueden tener 12, 15, 20 centímetros de diámetro, 5 centímetros de diámetro, de color bronce o de color más violeta, que luego se pueden unir y pueden tomar toda la superficie como se ve en este TIE de salida. ¿Qué es lo que se ve cuando nos acercamos a la planta? Se ven esas manchas en la hoja como lo describe el nombre de la enfermedad. Esas manchas en principio pueden ser como violetas, como púrpura, como se ven ahí, y pueden llegar a dejar esas necrosis o ser un poco más color amarronado, color o como color heno, ¿no? Color pajizo, ¿no? Y dejar la hoja de esa manera. Si nosotros rasgamos esa hoja y la miramos en un microscopio, esas son las esporas que se llaman conidias, son esporas asexuales que, que son muy fáciles de reconocer cuando las vemos en el microscopio. Bueno, como dijimos, ¿cuáles son las condiciones climáticas adversas? Bueno, la falta de luz o la sombra, que son dos cosas distintas, si se quiere, sería lo mismo, pero el hecho de estar siempre nublado hace que el césped no tenga luz o no tenga la luz suficiente, no sea lo fuerte suficiente, no produzca la energía suficiente a través de la fotosíntesis y tengamos un césped débil. Si hay alta humedad ambiente también, y hablamos de condiciones de manejo inadecuadas. Cuando estamos cortando demasiado bajo, cuando las hojas están húmedas por mucho tiempo, por ejemplo, que nuestro programa de riego está hecho justo antes de que baje el sol, o justo después disculpen, de lo que baje el sol, o justo antes de que arranque el sol, ¿no? De que salga el sol, es que cuando estamos estirando el periodo de humedad en el césped. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de acortar el periodo en que la hoja está húmeda, ¿no? Bueno, esta enfermedad puede agravarse, puede pasar a las coronas y puede pasar a las raíces y matar a la planta, ¿no? Bueno, esto es la manera de controlar esta enfermedad, más allá de hacer los fungicidas adecuados, se parece a casi todas las enfermedades. Nosotros debemos tratar de trabajar desde la salud. Y trabajar desde la salud significa tener por ejemplo, un plan de fertilización adecuado. No excedernos en el nitrógeno, pero tampoco hacerle faltar nitrógeno. Es una práctica muy común, sobre todo los superintendentes americanos que están
digamos, en la alta competencia o que quieren tener los greens muy rápidos, en el caso de los greens, es fertilizar muy poco. Fertilizar muy poco para tener poco crecimiento, hacer aplicaciones de mucho regulador de crecimiento para tener los greens lo más rápido posible, lo más rápidos posible. Esto a veces hace que no tenga la cantidad de nutrientes necesarias en la planta para poder tolerar todo este tipo de enfermedades. De modo que, bueno, remover el rocío es una práctica muy importante. Guille sacó en la página de la AG la semana pasada una nota muy importante de cómo la remoción del rocío todas las mañanas ayuda al control de las enfermedades. No es que no vamos a tener enfermedades porque se remueva el rocío, pero es una de las pequeñas cosas que podemos sumar para tratar de que no haya enfermedades. Bueno, hablamos del riego, que el riego sea profundo e infrecuente. Hablamos de no tratar de no extender el periodo de humedad, ¿eh? Y evitar la formación de tacho. Algo muy importante, sobre todo si estamos usando reguladores de crecimiento, es si la enfermedad está activa, deberíamos suprimirlo. De nuevo, esta es una copia no es para que lo lean ahora, es para que lo lean después, de toda una lista de productos que pueden controlar esta enfermedad. Vamos con otra enfermedad importante que antes se conocía como Bermuda Grass Decline, ahora se la llama Take Cold Root Rot, ¿no? Esta enfermedad antes se la conocía como, estaba muy relacionada con el exceso de manejo, o con el exceso con el exceso de severidad en el manejo, sobre todo relacionado al corte demasiado bajo. Los primeros síntomas normalmente aparecían en los entornos, en los bordes de los greens, porque en los bordes de los greens normalmente están un poco más secos y siempre reciben doble corte, porque la máquina va y viene, va y viene, va y viene, y hacemos el corte de repaso o el corte de limpieza, entonces estamos exigiendo más en esos sectores. El patógeno se llama Gamanomyces graminis, variedad graminis, muy conocido en Estados Unidos como GGG, así le llaman, el GGG. ¿Eh? Y esto es lo que produce, esto es lo que se ve. Arrancan como son manchas de alrededor de 20 centímetros, 20, 30 centímetros de diámetro, que se pueden unir, incluso de hacerse más grandes, pero en este caso, como lo ven, están unidas unas con otras. ¿Qué es lo que se ve típico cuando las miramos al microscopio en un rizoma o en las raíces? Es esa pequeña, además del micelio del hongo, que se ve acá, que es un micelio oscuro, que al principio le llamaban ETRI, que significa Ectotrophic Root Infecting Fungi, que es un pedazo de micelio oscuro pegado al rizoma o al estolón o a la raíz, y con este órgano que hace que se pegue el micelio, que se llama hifopodia. Esto es típico de esta enfermedad. Cuando nosotros vemos en el microscopio un rizoma o un estolón o una raíz y vemos el micelio oscuro pegado afuera y vemos esta formación llamada hifopodia, que es como una manito, que es como una hojita, estamos en presencia de GGG. Este es un ensayo que hizo Dr. Martin en Clemson cuando todavía estaba activo, y lo que quiero mostrarles es que con un manejo adecuado de la agronomía, con un manejo adecuado del plan de fertilización, con un manejo adecuado de la altura de corte durante el verano, porque esto en nuestros climas ocurre a finales de verano, las manchas no aparecen, pero sobre todo haciendo, además de lo que dijimos, un programa preventivo de fungicidas. Un par de aplicaciones en el verano de fungicidas. Fíjense, en este caso tenemos a la derecha el control, a la izquierda el control no tratado,
A la derecha, piraclostrobin con fluxapiroxad, que son fungicidas que se consiguen en el mercado. Piraclostrobin es el Comet, fluxapiroxad es un producto que tenemos acá nosotros en Argentina combinado que se llama Orquesta. Esto trae estos dos fungicidas combinados. Y en este caso, fíjense, otra mezcla de fungicidas que es fácil de conseguir, triadimefón es el bailetón, trifloxystrobin es Flint, acá. Fíjense la diferencia entre el control no tratado y el plot hecho con fungicidas de uso habitual en las canchas de golf, un par de fungicidas en el momento adecuado durante el verano para evitar esta enfermedad. Ahí tenemos también una lista. Fíjense, el tartan es el que yo les decía, trifloxystrobina con triadimefón, que es Flint. Acá se consigue Flint y el bailetón y los mezclamos en el tanque. Y el piraclostrobin con fluxopiroxada es el Lexicon en Estados Unidos, este que se ve acá arriba. Bueno, vamos a hablar de Fairy Rings ahora, este es un problema muy serio que nos está agarrando desde hace varios años a nosotros, en todos lados, es un problema serio. ¿Y por qué es un problema tan serio? Principalmente porque son más de 50 especies, llega como a 100 especies distintas de hongos basidiomycetes que provocan esta enfermedad. Atacan a todas las especies de césped, ¿no? Entonces, como son tantas especies distintas que producen esta enfermedad, no todas las especies responden al mismo fungicida. Entonces, si bien los fungicidas sabemos cuáles son los que la controlan, no siempre tienen la misma eficiencia en un lado y en otro. Aparecen los Fairy Rings en primavera y verano, normalmente están asociados con suelos más arenosos, cuando hay acumulación de TAC, a veces cuando los suelos son muy húmedos, y sobre todo se marcan mucho más cuando el suelo es deficiente en nitrógeno. Aquí tenemos una fotografía de un fairway en una cancha de golf en Rosario, en un año muy seco. Cuando los años son muy secos, la severidad de la enfermedad es tremenda. Pero bueno, el problema de estos patógenos es que están en el suelo, están en el TAC, están en el MAT, están en la materia orgánica y son muy difíciles de controlar, muy difíciles de llegar. Se los clasifica por el tipo de síntoma que muestran. Los anillos tipo 1, donde el anillo está muerto, los anillos tipo 2, o los síntomas de Fairy Ring tipo 2, donde el anillo es mucho más verde, pero no hay pasto muerto. Estos son los que menos molestan. Y los de tipo 3, cuando hay un anillo, que salen los honguitos para afuera. En los otros dos pueden o no tener estos champiñones que salen para afuera. Si los ponemos a incubar, estos hongos producen un micelio algodonoso muy denso. Si vemos un cultivo es bien blanco el micelio que produce. Y esto es para cuando si quieren hablar con algún fitopatólogo en la universidad o en algún lugar para lograr hacer la identificación, tienen este puentecito acá, adentro de este óvalo azul, este puentecito que se llama clamp connection, que es típico de estos hongos. Si tenemos un anillo y logramos desarrollar micelio y miramos el micelio en el microscopio y tiene este puentecito, este clamp connection acá, es un Fairy Ring. ¿Ok? Son muy difíciles de controlar. Un poco por lo que decíamos hoy. Estos hongos están mezclados con la materia orgánica, con el tacho, con el MAT, en el suelo, y es muy difícil de llegar con un fungicida hasta ahí.
¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El control de este problema requiere de mucha paciencia y de tenacidad. O sea, hay que hacerlo continuamente y no desfallecer en el intento. Tenemos que mantener el suelo lo más húmedo posible todo el tiempo. ¿eh? Y debemos hacer prácticas de aireación o de spiker para intentar que el agua entre en ese suelo. ¿eh? La aplicación de surfactantes en el suelo es muy bueno porque normalmente lo que provoca esta enfermedad es los hongos vuelven al suelo hidrofóbico y la planta se muere de sed, se muere porque no tiene agua. Entonces, nosotros tenemos que aplicar surfactantes en el suelo para intentar que el agua penetre. Para eso hay que crear canales a través de la aireación o a través del spiker o del slicer. Luego hay que aplicar esos surfactantes. Hay dos tipos de surfactantes. Hay surfactantes que mejoran la penetración en el suelo y hay otros surfactantes que mejoran el sostenimiento de la humedad en el suelo. Los dos son importantes. Y hay que aplicar un fungicida. Ahora, una vez que se aplica el fungicida, inmediatamente hay que regarlo. Es clave el riego, no tanto la cantidad de agua, que tiene que ser importante para que llegue a los 10-12 centímetros de profundidad, sino es el momento. El timing es clave. Si nosotros no regamos inmediatamente, lo más probable es que no tengamos buenos resultados. Como les dije, hay que tener paciencia. Hace unos años hicimos en un club en el área de Buenos Aires, en Pilar, un club que se llama Cuba, Club Universitario de Buenos Aires. Teníamos este escenario en un solo fairway, por suerte, en el hoyo 11. E hicimos un ensayo pequeño en el medio del fairway para ver cuál era lo que les contaba hoy de las distintas especies de la gran variabilidad en las especies de Basidium micetes que provocan esta enfermedad. Dijimos, bueno, a ver cuál de los productos con los que contamos produce un mejor control. Bueno, luego encontramos que Amistar, que es azoxystrobin, fue el que nos dio mejor resultado. Al año siguiente, haciendo un manejo muy intenso, haciendo los fungicidas que tenemos que hacer en diciembre, quiero decir, a partir del inicio de la primavera, ustedes pueden ver que no está resuelto el problema, pero es algo infinitamente mejor a lo que era el año anterior. Aquí estaba todo el mundo enojado, aquí estaban algunos, hasta mucha gente ni se había dado cuenta que todavía se pueden ver los síntomas de la enfermedad. ¿eh? Este año, también esto, porque hay que tener paciencia, es muy difícil que esto vaya a irse. Esto continuamente lo vamos a tener que estar trabajando. De hecho, este año que tuvimos un otoño y un invierno secos, las manchas se ven, los anillos se ven, no tan severo como antes, pero se ven. Entonces tenemos que tener paciencia y tenemos que seguir aplicándolos. Hay una serie muy enorme también la lista de productos que lo controlan, que están etiquetados para su control. De nuevo les digo, todos los trabajos que hay que hacer son todos los trabajos de cultivo que se deben hacer para intentar que el fungicida llegue al suelo son importantes, pero sobre todo el riego inmediato posterior. Vamos a hablar ahora de las enfermedades causadas por Rhizoctonia. Vamos a hablar de 3 distintas. Esta es la más conocida. Antes se le decía brown patch. Se descubrió que el brown patch brown patch se le dice a la enfermedad producida por Rhizoctonia solani en especies de césped de estación fría. O sea, en el bent, en el ryegrass, en la festuca, en las poas, cuando aparece Rhizoctonia solani, se llama brown patch. Para los céspedes de estación cálida, pasto bermuda, paspalum, zoysia, se llama large patch. Y el patógeno
es un Rhizoctonia solani con esa denominación al final que los diferencia de los otros. Esta enfermedad ocurre en primavera y en otoño, con temperaturas frescas, y cuando la superficie del césped permanece húmeda. Es bien típica, son bien típicas las manchas marrones, que arrancan de un tamaño de 40 a 50 centímetros de diámetro, irregulares, y se pueden hacer enormes, como esa. Esta es en Paspalum. Vean, esto debe tener un poco más de 1 metro de diámetro, de acá a acá, de acá a acá. Y lo que es típico es la lesión en la base de la hoja. Esta lesión, esta necrosis en la base de la hoja, es típica de esta enfermedad, y si nosotros agarramos la hoja de la punta y tiramos para arriba, esta hoja se va a desprender facilísimo. Si vamos al microscopio, yo recuerdo haber hecho, haber mirado esta muestra, ¿no? Y la puse en el microscopio y encontré este micelio. Y como ven, el micelio es típico de Rhizoctonia. La otra vez hablábamos del micelio típico de Dollar Spot, con mucho más gordito y muchas vacuolas, y esta septa, estas son las septas que les dije que en el Pythium no se ven. Esta septa, cuando es Dollar Spot, puede estar acá cerquita o puede estar acá lejos. Cuando es Rhizoctonia, siempre está a esta altura. ¿Ven esta otra ramificación? Siempre está casi a la misma altura. Y tiene una leve constricción en la base de la ramificación. Si se hace un cultivo, el cultivo bien típico marrón, color marrón chocolate. Fíjense cómo de ahí este cultivo lo hice yo, fue para mí cuando estuve haciendo el máster, y saqué con una punta, con un punzón, saqué un poquitito para sacarle una foto al micelio crecido en un cultivo puro. Fíjense qué color tiene, ¿no? Bueno, ¿cómo se controla? Lo ideal, como en todo, lo ideal es, si sabemos que tenemos historia de que se produce large patch en nuestro césped, idealmente deberíamos hacer fungicidas preventivos. Porque si no hacemos fungicidas preventivos y aparecen las manchas que vimos, primero nos vamos a tener que comer las manchas y luego vamos a tener que recuperarlo. Se va a recuperar porque es una enfermedad de hoja. Y al ser una enfermedad de hoja, si bien no existe la hoja para hacer fotosíntesis y producir energía, como la mancha se produce, las manchas las vemos en el otoño y en la primavera, cuando empieza, primero arranca desde las reservas que tiene guardadas la planta y se va a recuperar. Ahora, va a tardar un tiempo. De modo que idealmente, si nosotros tenemos historia de esta enfermedad, deberíamos hacer fungicidas preventivos. Todo lo demás, que es el evitar el exceso de nitrógeno a fines del verano y el otoño, intentar mejorar el drenaje superficial y subsuperficial, es casi común al resto de las enfermedades. La lista de productos para controlar large patch es enorme. Hay mucho. Vamos a hablar ahora de otra Rhizoctonia, la segunda Rhizoctonia que vamos a hablar, que es más de verano. La large patch es más de otoño y primavera, de temperaturas templadas. Mini ring, antes llamada Rhizoctonia leaf and sheet spot, es más de temperaturas altas, con 28 o 36 grados. No sé si es el caso que se va a dar, que se da en Perú, pero es una enfermedad que quería nombrarla, ¿no? Porque esta enfermedad, una vez que se produce, es como crónica, es muy difícil de controlar si no se la previene. Una vez que aparecen estos pequeños anillos, o mini rings, como les llaman, es muy difícil de sacarlo. Rhizoctonia CAE es el patógeno que provoca esta enfermedad. Miren el daño que hace. Esto aparece en el verano, fines del verano, y queda por el resto del año hasta la nueva temporada. Es principalmente un problema en las canchas de golf
y lo que tiene está muy, muy influida por el exceso de corte bajo, por la baja fertilidad. ¿Eh? Y cuando aparece la enfermedad, como les dije, que tienen una común, como le llaman como frog eye, como un ojo de sapo, no se van así nomás. Eso es lo difícil de controlar. Estamos en una cancha de golf en Rosario, estamos con un problema parecido a este. No lo he podido detectar todavía, o sea, lo vemos, no lo hemos podido controlar todavía, pero sabemos que andamos por ahí, que es este el problema, porque persiste, si no, persiste a lo largo del año. Fíjense la severidad de la enfermedad en este caso. El cultivo es distinto. Si nosotros miramos el micelio en el microscopio, que es muy parecido, es un poquito más chico que el de Rhizoctonia solani, pero cuando hacemos el cultivo tiene un color distinto, tiene ese color medio caramelado, medio amarillento. Lo que encontró Dr. Martin, que contrató un estudiante que estuvo haciendo su doctorado especialmente en esta enfermedad, es que la fuente de nitrógeno, como la fuente de nitrógeno que se usa para fertilizar, es importante para la producción de esta enfermedad. Descubrió que utilizando sulfato de amonio, si ustedes miran esta fotografía, los plots que están peor son los plots que se hicieron con sulfato de amonio. Y los plots que están mejor son los plots que se fertilizaron con urea. Entonces es algo que ayuda mucho al control de esta enfermedad, es no utilizar el sulfato de amonio. Fíjense aquí, acá se ve de nuevo. Las que están hechos con urea, las que están hechos con urea, y las que están hechos con sulfato de amonio. ¿No? Enorme la diferencia. Fíjense en este cuadro, tanto en el 2016 como en el 2017, la severidad de la enfermedad cuando se hace con sulfato de amonio que cuando se hace con urea, la diferencia. Siempre, cuando se hace muy poca urea, la enfermedad es más evidente, muy poco nitrógeno. Con más nitrógeno, la severidad de la enfermedad es menor. Pero fíjense en el año 2017, que son las barras marrones, cómo es mucho más severa la enfermedad cuando se usa sulfato de amonio que cuando se usa urea. Seguimos adelante. Fíjense, esto es un caso que Dr. Martin vio en una cancha de golf que lo llamaron. Tenían este problema. Fíjense cómo, no sé si llegan a detectar bien los anillos. Esto era habitual, es una cancha de altísimo mantenimiento, muy importante, muy cara. Y luego de mejorar el programa de fertilización, fertilizar lo correcto, aumentar la altura de corte, no tenerla excesivamente baja, no tener el césped estresado todo el tiempo, y aplicando los fungicidas correctos en el momento correcto, que es al inicio de la primavera, al inicio de la estación de crecimiento, este fue el resultado 6 meses después. O sea, no van a encontrar un resultado rápido en el control de esta enfermedad. De nuevo, hay que tener paciencia y hay que hacer lo que debemos hacer para lograr estos resultados. La última enfermedad producida por patógenos del género Rhizoctonia es Yellow Patch. Yellow Patch es producida por una Rhizoctonia cerealis, es otra especie. Yellow Patch es normalmente, o es muy normal encontrarla en céspedes de estación fría, bent, ryegrass, festucas. Es muy raro encontrarlas en céspedes de clima de estación cálida, como el pasto bermuda, pero ha sido reportado en pasto bermuda y en zoysia. Debido a las condiciones climáticas, que de nuevo Guille me cuenta que hay en Perú, es una enfermedad que puede ser probable que aparezca. Porque esta enfermedad
aparece cuando las temperaturas están entre 10 y 18 grados y cuando hay largos periodos de cielos cubiertos, cielos nublados, con sombra, con lluvia, con alta humedad. No es el caso de la lluvia, pero sí es el caso de la sombra o es el caso de los cielos cubiertos y de la alta humedad. Las manchas arrancan como anillos amarillos o manchas amarillas, como se ve en esta fotografía, no sé si las logran distinguir bien, y acá hay un acercamiento, se parece a un brown patch, pero es de clima frío. De hecho, se le decía originalmente brown patch de clima frío. Originalmente se conocía esta enfermedad hasta que se descubrió que era otro patógeno, ¿no? Porque de nuevo, todas las risoctonias son muy parecidas en la visualización. El cultivo de este patógeno es también distinto y diferente al de Rhizoctonia ceae y diferente al de Rhizoctonia solani. Bueno, esto ya lo hablamos. Hay una cosa que es importante para saber, que estas manchas dejan, o sea, la enfermedad deja de ser activa cuando las temperaturas superan los 24 grados y cuando las temperaturas para el otro lado se van por abajo de 10 grados. O sea, está muy en el medio, en un clima de temperaturas frescas, que no son frías, que me parece que coincide un poco con los problemas que ustedes pueden llegar a tener. Este micelio también puede entrar en las coronas y puede llegar a matar la planta si la enfermedad se hace muy severa. De nuevo, un poco, fíjense el control que es coincidente con el resto de las risoctonias. Hay que adecuar el programa de fertilización, no tener excesivo nitrógeno, sobre todo a finales de la temporada de crecimiento. Si nosotros estamos entrando en el invierno, en la temporada fresca, bueno, debemos tener un control estricto en la cantidad de nitrógeno que estamos aplicando. Si existen plantas alrededor, deberíamos mejorar la insolación, correr las nubes todavía no podemos, pero si hay plantas deberíamos mejorar la insolación, mejorar la ventilación, mejorar los drenajes y sobre todo hacer uso de fungicidas preventivos. Si, repito, si nosotros tenemos historia de esta enfermedad y entendemos que puede ocurrir porque las condiciones climáticas están, nuestro programa de fungicidas tiene que ser enfocado en lo que nos puede pasar. Muchas veces hacer fungicidas preventivos a veces parecería que estamos desperdiciando el dinero. Yo siempre pienso lo contrario, que porque usamos fungicidas preventivos no tenemos enfermedades, ¿no? Pero para hacer un buen programa de fungicidas preventivos tenemos que imaginarnos qué enfermedades pueden aparecer de acuerdo al clima que vamos teniendo, de acuerdo a las condiciones. Por eso es clave lo que les decía, tratándonos de figurar una enfermedad como si fuera un triángulo, cuáles son las condiciones predisponentes para esa enfermedad y aplicar el fungicida que corresponde para no excedernos en el uso de fungicidas y gastar una cantidad enorme de dinero. Acá hay una serie también larga de productos que controlan esta enfermedad. Ya no vamos a hablar más por hoy de enfermedades producidas por hongos, vamos a una segunda categoría de patógenos que probablemente sean los peores. No sé qué cantidad o si han visto nematodes en Perú, pero no quería dejar de nombrarlos. Los síntomas de este problema aparecen sobre todo al final del verano, cuando el clima es cálido, cuando hay seca, cuando está el césped no muy bien nutrido. Hay una lista de nematodes, la cantidad de nematodes en el suelo es enorme, pero hay muchos nematodes de vida libre y hay una serie de nematodes fitófagos o dañinos para las plantas, entre los que se encuentran estos que son los más famosos que afectan el césped. Los nematodes son gusanos redondeados, microscópicos, no se ven a simple vista, están como pegados en el suelo, viven muchos en la lámina
de agua que rodea las partículas de suelo. La extracción de los nematodes es un proceso, no es complejo, pero no lo puede hacer cualquiera, hay que entender cómo es el proceso de extracción de los nematodes para poder visualizarlos. ¿Eh? El nematode, si esta es la raíz de la planta, es un gusano que está continuamente picando la raíz de la planta. El síntoma que vemos es algo así. Es cuando, este es un superintendente amigo, que es muy gráfica la foto, porque en realidad él veía que el pasto el césped se le estaba refinando, se le estaba afinando, o sea, estaba perdiendo densidad. Y no sabía por qué, porque no hay un patrón, era como generalizado. Un patrón generalizado que puede llegar a esto. Esto es típico de un ataque de nematodes. Las plantas empiezan a debilitar, a debilitar, a debilitar, y al final del verano, porque los nematodes son bien activos en época de calor, al final del verano la planta no da más y empiezan a morir. Y esto no importa si es Bent o si es Bermuda. El reino de los nematodes está en Florida, en Estados Unidos, en Carolina del Sur, en Alabama, en Georgia, en Carolina del Norte. Hay mucho nematode, es un problema muy serio y muy difícil de controlar, porque los productos que lo controlan son muy caros y muy tóxicos, y hay que entrar en el suelo para poder controlarlos. Este es un síntoma típico de cómo se ponen las raíces cuando son atacadas por nematodes, se ponen como hinchadas. Imagínense un bicho continuamente pinchándola, es como que se hinchan las raíces. Y estos son los famosos. Este es el sting. Fíjense, esta es la trompa o la punta, y este es el estilete. Este estilete lo saca casi todo cuando está parasitando la raíz. Está tiqui, tiqui, tiqui. Imagínense este estilete, el tamaño, este es un nematode de los grandes, probablemente el peor. Imagínense que en 100 gramos de suelo, 16 de estos bichos provocan un daño tremendo. En 100 gramos de suelo. 16 de este sting nematode, en 100 gramos de suelo, provoca un daño que debe ser controlado. Esta es otra especie, más cerca, fíjense el estilete que tiene, ¿no? Con esto pincha la raíz. Vamos a terminar con dos problemas serios que no encajan en la definición de enfermedad que vimos hoy. En la definición. Pero alguien se tiene que ocupar de este problema. Y somos los que nos ocupamos de las enfermedades, los fitopatólogos son los que tomaron la responsabilidad, porque no hay un patógeno que provoque estos problemas. Y las llaman enfermedades no infecciosas o enfermedades abióticas. Y vamos a referirnos a dos de ellas, que son dos problemas habituales que tenemos, el black layer o capa negra y las manchas secas localizadas. El black layer le ocurre a cualquier césped, porque es un problema físico del suelo. El problema es por anaerobiosis, el problema lo genera la falta de oxígeno en el suelo, o la anaerobiosis. Y la presencia de bacterias reductoras de azufre. Este problema normalmente está asociado con suelos de arena. Es difícil encontrar el black layer en un suelo nativo de tierra. Normalmente se da en suelos de arena, normalmente en greensuja, cuando hay exceso de lluvia o sobre todo cuando hay exceso de riego, que es lo que normalmente pasa. ¿Qué es lo que pasa? El azufre está el azufre asociado con la materia orgánica o el azufre que está en el suelo es reducido por estas bacterias reductoras de azufre y se transforma en sulfuro de hidrógeno, que es un gas que es tóxico para las raíces y el pasto se muere. Acá vemos el síntoma. Fíjense en toda la parte de abajo del green, aquí donde está el calador, este es un problema, el pasto se empieza a morir y no tiene un patrón de nuevo. Es como que todo el lugar el pasto se empieza a morir, el césped se empieza a morir.
Y esto es lo que vemos. Cuando nosotros tomamos una muestra con la máquina de hacer hoyos o con un calador, vemos esta capa negra. ¿Qué es esta capa negra? Esta capa negra es la combinación del sulfuro de hidrógeno con alguno de los cationes del suelo, por ejemplo, hierro, y hace que se forme esa capa negra. El gas tóxico ya está, esté la capa negra o no esté, el gas tóxico está producido y las raíces están sufriendo la toxicidad de ese gas que hace que se muera. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que airear, hay que oxigenar el suelo, tenemos que dejar de regar, hay que regar como corresponde. Guarda que en estos casos, cuando tenemos black layer, tenemos raíces mucho más cortas, porque fíjense, las raíces, fíjense en la imagen de la derecha donde está el calador, si tenemos la capa negra a esta altura, las raíces no van a pasar ahí la capa negra porque ahí está el gas tóxico que las va a matar. Las raíces que sobreviven están acá arribita. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el riego, porque si nosotros queremos que el pasto sobreviva, vamos a tener que regarlo en livianito a la vez que vamos aireando. Porque si dejamos de regar, si alguien viene y dice, no, el riego tiene que ser profundo e infrecuente, resulta que nosotros tenemos raíces acá arribita, si lo hacemos infrecuente, esa planta se nos va a morir. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, es como freno y acelerador en la parte, el momento más difícil de este problema, que es cuando estamos en la recuperación. Entonces, si tenemos que corregir el pH, queremos bajar el pH, bueno, tendremos que aguantarlo, tendremos que no hacer aplicaciones con azufre, tendremos que tratar de evitar el sulfato de amonio como fuente de nitrógeno, ¿eh? Y tenemos que intentar controlar el material que aplicamos cuando hacemos el top dressing. Muchas veces aplicamos material muy fino que hace que se tapen los poros y que hace que nuestro suelo se vuelva anaeróbico. La producción de algas es también importante controlarla porque muchas veces si se produce algas en la superficie, tapan los poros que hacen que haya intercambio gaseoso con la atmósfera. Pero la aireación es la clave. Debemos airear frecuente y lo más denso posible si tenemos este problema. Fíjense cómo debería ser un suelo, el suelo en la imagen de la derecha, y cómo es el suelo cuando se produce esta capa negra y cómo la aireación lo mejora. Este canal que metimos aquí con arena limpia hace que las raíces puedan respirar y que esta capa negra se pueda disolver, porque hay oxígeno que va a hacer que deje de reducir, que esas bacterias reductoras dejen de reducir el azufre presente en el suelo. La última, manchas secas localizadas, que es un problema serio, sobre todo para nosotros ahora que en el inicio de la primavera. Las primaveras en nuestra zona son mucho más ventosas, no hay muchas lluvias, y las partículas de suelo se ven recubiertas por la materia orgánica que tenemos ahí en el suelo. Eso hace que el suelo se vuelva hidrofóbico y que no retenga la humedad. Entonces la planta no tiene agua disponible para poder vivir. El césped se marchita. Cuando el césped se marchita, puede llegar a un estado de marchitez que sea irrecuperable. Nosotros tenemos que estar atentos, para eso trabajamos, para que ese punto de marchitez no llegue al punto de no retorno y podamos recuperarlo. Es muy típico el patrón de las manchas secas, además está bien asociado con el clima, y si vamos con un calador, clavamos el calador ahí y el suelo parece una playa. Está bien, bien, bien seco. Miren en este caso, aquí, en esta media loma, esto es un momento en el cual se puede volver. Esto es lo que nosotros aspiramos a tener cuando tenemos manchas secas
que no pase de esto, que no pase del color cuando se pone un poquitito gris o un poquitito más clarito. ¿Qué debemos hacer? Bueno, principalmente debemos tener un buen programa de riego. Debemos estar atentos al riego y aplicar la cantidad de agua que corresponde. Debemos hacer aireaciones, no solo la aireación con púas huecas o las dos aireaciones con púas huecas que remueven la materia orgánica, que son necesarias para todo lo demás que vimos, sino que también hay que hacer aireaciones con púas sólidas, en el caso de que aparezcan manchas secas, para crear canales para que el agua llegue hasta abajo. Si nosotros, no sé si lo han visto, me imagino que sí, cuando hay manchas secas, cuando hay dry spots, el agua no entra, el agua patina por sobre la superficie. Por eso es necesario pinchar, si tenemos la máquina aireadora, con púas sólidas, finitas, porque estamos seguramente en juego y no podemos romper la superficie nuevamente cuando estamos en momentos de juego, y tratar de meter el agua en el suelo. Si tenemos que enfocar la manguera para abajo y tirársela con fuerza, lo debemos hacer, porque tenemos que presionar para tratar de que el agua llegue a humectar ese suelo. Y por supuesto tenemos que usar agentes humectantes. Hay dos clases de agentes humectantes: los que mejoran la infiltración y los que mejoran la captación o la cantidad de agua, el sostenimiento de agua en el perfil. Estos son tremendamente, nos ayudan tremendamente para tratar de mantener una buena humedad en el perfil del suelo. El año pasado hicimos un ensayo en Pilará, en una cancha de golf, en el cual probamos los distintos surfactantes que están disponibles en el mercado. Lo que vimos en el cuadro este, no importa, medíamos el porcentaje, de mancha seca, ¿no? Y no importa cuáles eran los productos que teníamos, lo que vimos es que no hubo diferencias significativas entre los productos entre sí, pero sí hubo una enorme diferencia entre donde se aplicaron los surfactantes, no importara cuál, y el testigo no tratado. Imagínense que hablábamos de, en promedio, 4,5% a lo largo de todo un verano. 4,5% de manchas secas en un plot a lo largo de todo un verano, porque este ensayo fue desde septiembre hasta fin de febrero. Es muchísimo, porque había momentos en los cuales había llovido y no había manchas secas en ninguno. Pero la cantidad de manchas secas que aparecían cuando el clima apretaba sobre el testigo no tratado era enorme. Y esto se regaba todo igual. O sea, el manejo agronómico de riego era exactamente igual en todo el green donde está, es un green de práctica, un green de approach que hay en Pilará. Es la ayuda de los agentes humectantes es enorme. Son caros, pero peor es tener manchas secas. No sé si logran distinguir, ¿no? En la fotografía de la izquierda, en la que hay varias manchas secas, y la fotografía de la derecha está perfecta. No sé si es bien distinguible. Finalmente, hablamos de varias enfermedades, y hay algunas enfermedades que se pueden confundir y tienen que estar atentos. Hablamos que Pythium Blight puede ser confundida con Dollar Spot al inicio. Recuerden que Dollar Spot, si miramos de cerquita la hoja, la mancha es como si fuera una quemadura de cigarrillo, con el borde un poquito más oscuro, y Pythium Blight es la hoja está como podrida, como aguachenta. Ahora, si las miramos si vamos a la mañana temprano y vemos, a veces se pueden confundir los síntomas desde lejos, ¿no? Otras enfermedades que se pueden confundir son el Pythium Root Rot con la compactación, con el exceso de riego
con Tackle Root Rod, con Black Layer, con la acumulación de sales. O sea, cuando nos encontramos con un patrón que no es muy marcado de una mancha, puede ser cualquier cosa. Luego tenemos que investigar y para eso tenemos que usar las herramientas de diagnóstico, para eso de las que hablamos, para eso debemos usar el conocimiento que tenemos del clima, los registros que tenemos guardados, porque nunca una enfermedad aparece muy de un día para el otro. Por ahí la vemos o la distinguimos de un día para el otro, pero tenemos que tener los registros para ver lo que pasó. En el caso del sobreriego o de la acumulación de sales, nosotros tenemos que conocer cuál es la calidad de agua con la que estamos regando. Todos son herramientas que nosotros tenemos que entender y tener para poder distinguir. Bueno, la última, dry spots y fairy rings y nematodes es bastante simple, ocurre bastante que se puedan confundir. De nuevo, volvemos sobre el triángulo, que es lo que hablábamos desde el principio. Nosotros en qué podemos trabajar. Nosotros podemos trabajar en el huésped. ¿Quiénes? ¿Nosotros o los breeders? Los breeders pueden trabajar en el huésped para darle tolerancia, seleccionar para tener un césped mucho más tolerante a las enfermedades. Ahora, nosotros también podemos protegerlos haciendo aplicaciones de fungicidas en el momento que nosotros vemos que hay condiciones para el desarrollo de alguna enfermedad. En el medio ambiente mucho no podemos hacer, salvo, por ejemplo, podando alguna planta cuando nos da mucha sombra. Pero nosotros tenemos que entender la enfermedad de nuevo como este triángulo y que hacen falta los tres lados para que se produzca. Y nosotros tenemos que encontrar la manera de poder intervenir. Ya lo vimos la otra vuelta, al final de mi primera presentación, y lo quiero volver a decir, cuáles son las recomendaciones finales que están ahí, que nosotros debemos estar siempre atentos al clima. Si estamos despiertos a lo que pueda ocurrir, podemos anticiparnos a un problema serio. Si nosotros podemos anticipar la aparición de Pythium Blight, vamos a estar atentos. Siempre pienso que nosotros no somos los culpables de que se produzcan enfermedades, pero sí somos los responsables de que el césped esté sano. Entonces, si somos los responsables, luego tenemos que estar atentos a lo que pasa. Si nosotros guardamos los registros de todos los trabajos que hacemos, si nosotros caminamos todos los días y revisamos todos los días cómo está el césped, no nos van a sorprender. Si nosotros tenemos un programa de fertilización adecuada y llevamos los registros, porque todos decimos, sí, yo fertilizo adecuadamente, luego debemos tener los registros para demostrar que lo estamos haciendo y no acordarnos de que tenemos que fertilizar. Nosotros decimos, bueno, si quieren podemos dividir el año en las 4 estaciones, que es lo que nos toca acá en el área de Buenos Aires, donde nosotros vivimos, donde yo vivo. Pero bueno, tienen que definir un programa de fertilización, tienen que definir cuánto nitrógeno le van a poner a ese césped en el año, dividirlo a lo largo del año de acuerdo a cómo viene el crecimiento, y luego emparejarlos con los otros macronutrientes y micronutrientes. Esa es la manera de hacer un programa de fertilización adecuado o balanceado, para no tener excesos y para no tener déficit. Y sobre todo escribirlo, guardar lo que se fue haciendo para estar seguros de cómo lo venimos haciendo. Utilizar los libros es, muchas veces cuando pasa en los pueblos, sobre todo en el pueblo donde yo vivo, en los pueblos típicos donde yo vivo, cuando todos creen que los libros, que la vida real no está relacionada con los libros. Los libros escritos por los buenos autores son los que nos ayudan a hacer la diferencia. Debemos estar cerca de la buena bibliografía. Hoy hay mucha información gratis en la web. Eso no quiere decir que no debamos comprar algún libro y tenerlo. El libro que les mostré el otro día, este libro es actual, es bueno, no es muy caro,
tiene muy buenas fotografías, tiene muy buenas explicaciones y es clave para poder enfrentar todos estos problemas que tenemos. Bueno, por hoy no tengo mucho más. Si tiene alguna pregunta, encantado. Muchas gracias por haber venido. Gracias a Martín y a la Federación Peruana por esta invitación. Y gracias a Guillermo, que es mi querido amigo, también por esta invitación. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Muy clarito, como siempre. Muy práctico, muy didáctico. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha, Ale? Yo te escucho perfecto, sí. Bárbaro. Bueno, antes que nada, esta presentación y la anterior tuya. ¿La querés que la ponga de nuevo? Ahí no veo a nadie, no sé qué pasó. Yo saqué, bajé mi presentación. Ahí la puse de nuevo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿Se escucha, Ale? Bueno, la presentación esta y la anterior tuya van a estar en la página de la Federación Peruana de Golf, así que los que quieran después ingresan a la página de la Federación y van a tener esta presentación, la anterior y las otras también. Voy a pasar a las preguntas. La primera pregunta es de Sofía Urreza Valía, de la cancha olímpica de Río, y pregunta si el humectante para controlar fade ring lo pones junto a la azoxystrobina en el tanque y después regás o no. Se puede, sí, se puede tranquilamente. Creo que es más fácil ponerlos juntos. De hecho, lo hacemos. Hay alguien que prefiere hacerlos por separado, hacer un día el fungicida, otro día el surfactante. Se puede tranquilamente mezclar, lo mezclamos habitualmente, no hay ningún problema. Es cara la aplicación, pero sí se mezclan sin problemas. Bárbaro, sí. Gracias. John Romero de Lima pregunta, cuando hablas de temperaturas, ¿te referís a temperatura del suelo a 2 pulgadas o temperatura ambiente? En las enfermedades que vimos hoy, la temperatura ambiente. Ajá, perfecto. Marcelo Villa pregunta si cuando hablas de nematodes en el césped, ¿es usual el control químico o preferís otras opciones? Los nematodes hay que controlarlo como se pueda. Un amigo decía que hay que darle ladrillo molido y vino. Se emborrachan y se agarran a los cascotazos. Es muy difícil su control y últimamente se están haciendo pruebas con productos de origen biológico, si se quiere, no sintetizados, o con incluso productos veterinarios relacionados con la ivermectina, ¿no? Pero el control químico es necesario porque hay que frenarlos de alguna manera. Todo el manejo cultural del césped cuando aparecen nematodes es mimar al pasto, es regarlo, hacerle riegos suavecitos, porque como parasitan la raíz, las plantas afectadas por nematodes tienen raíces muy cortas. Entonces hay que mimarlo, hay que hacerle, como le dicen los americanos, babysitting. Hay que tenerlos muy, muy cuidaditos, levantarle la altura de corte, hay que mejorarle todo lo posible las condiciones para que esa planta viva. Y si se dispone de algún producto químico para hacerlo, hay que hacerlo. Bárbaro, bárbaro. Otra pregunta de Joana Molina de Lima Golf. Pregunta, ¿qué diámetros de sacabocados es lo ideal para el black layer? Cuanto más grueso, mejor, y cuanto más denso, cuanto más densidad como es de agujeros, mejor. Si pueden configurar la máquina creo que lo máximo que tiene es 2x2, ¿no? Cada 2 pulgadas. Si podemos usar una púa de 5 octavos, que es un poquito más de media pulgada, que son 14 o 15 milímetros, ¿no? 5 octavos. Y podemos hacer una configuración de la máquina de cada 5 centímetros, a 2 pulgadas están
las púas en la máquina. Y si podemos repetir la frecuencia de pinchado, o sea, cada 2 pulgadas también, estamos removiendo mucho material y estamos creando muchos más canales para que se oxigene. O sea, si pueden hacerlo con púas de 3/4, mejor. Ahora, depende de cómo esté la situación, depende de qué tan grave sea, depende de cuánto le pueda permitir el club o la cancha jugar. Perfecto. José Fernández pregunta a partir de qué tiempo se considera corte bajo consistente. Por ejemplo, 2 semanas cortando a 3 milímetros. Mirá, si nosotros estamos en época de crecimiento y tenemos T-Figl, podemos cortar a 3 milímetros durante 3 meses. Ahora, si lo que tienen es Steve Dwarf, todo depende del cultivar que tengan. Si lo que tienen es Steve Dwarf y resulta que tienen, como el clima que vos me contás de Lima, que normalmente está nublado, que no tienen una gran insolación, que ese pasto no produce mucha energía, luego 2 semanas a 3 milímetros por ahí sea mucho. Depende del lugar en donde estén. Nosotros podemos exigirle 2 semanas, nosotros podemos poner toda la carne a la parrilla, como decimos acá, durante un par de semanas porque tenemos el gran abierto o el gran campeonato. Pero no podemos insistir mucho, no podemos jorobar mucho. Depende del cultivar. Si las condiciones medioambientales son buenas para el desarrollo de un cultivo, T-Figl en este caso, una Ultra Dwarf cualquiera sea, o Paspalum, y podemos cortar bajo porque tenemos sol, podemos hacerlo durante un tiempo. Todo dependerá, no sé si soy claro, Guille, no sé si soy claro, porque es como todo, también depende del lugar. Exactamente. Es mucho de la muñeca de quien es de quien está a cargo de eso. Sí, perfecto, clarito. Joana Molina de Lima Golf pregunta ¿qué fungicidas preventivos podrías recomendar para leaf spot y en qué dosis? Hay una lista, ahí está pueden ir a mirar ¿cómo es? En la presentación está la lista de fungicidas. De fungicidas. Son muchos, hay un montón que se pueden aplicar. Entren en el link que está ahí abajo y les va a dar las dosis del producto americano. Van a tener que hacer la conversión con el producto que consigan en Perú. Claro, y la concentración ¿Cómo? Que depende también de la concentración del ingrediente activo. Exactamente, de eso hablo. Claro. Joana me podés mandar si querés cuáles son los que tenés, o cuáles son los que tienen disponibles, o cuáles son los que tienen disponibles en el galpón. Porque hay una serie enorme de productos que pueden controlarlo, no es que uno lo controla y otro no. Todos lo pueden controlar en la medida que se haga en el momento adecuado y en la medida que se haga en la dosis adecuada. Entonces, se puede hacer tranquilamente la conversión, la cuenta de cuánto es el porcentaje de ingrediente activo que tienen los productos que dice esa guía. Carolina del Norte tiene otra guía también. Esa guía es una guía práctica y muy buena. Además la hizo Dr. Martin, que es un tipo que nosotros conocemos bien, que sabemos que trabaja muy bien. Entonces, basado en esa guía, basado en los productos que hay disponibles en Perú, hacemos la cuenta de cuál es la diferencia en porcentaje de ingrediente activo y lo hacemos tranquilamente, no hay ningún problema. Bárbaro. Bueno, después hay agradecimientos varios de María Eliana Díaz Weiss, de Sofía Urret Zabalía, de Jaime Sadovnik, Joana que dice que bueno, que después va a mandar todo de todas maneras te escribo de todas maneras, pone. Sí. Y Juan Pablo Velasco, que solamente comentar que estuvieron 25 días sin poder entrar al club en julio, y cuando volvieron a entrar los greens estaban llenos de enfermedades y lo importante que es sacar el rocío.
que no pudieron sacar el rocío y estaban llenos de enfermedades. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Ale. Como siempre, muy claro, muy didáctico, muy importante tu presentación. Va a estar en la página web de la Federación Peruana de Golf y la próxima charla la semana que viene, Martín, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el próximo lunes a las prácticas culturales. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, Ale, muchísimas gracias. Martín, muchas gracias. Y gracias a todos. Un placer haberlos visto. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Cuídense y nos vemos.